Hola, soy José Ignacio Llorente y os doy la bienvenida a esta sesión de presentación de la asignatura de Planificación Estratégica y Control de Gestión del Máster Universitario en Dirección Económico-Financiera de la Universidad a Distancia de Madrid, correspondiente al curso académico 2019-2020, en concreto a su primer semestre. La fecha de inicio es del 28 del 10 de 2019 y la de finalización el 5 del 1 del 2020. Esta asignatura tiene carácter obligatorio y tiene 3 créditos. Está incluida dentro del módulo de Análisis y Control, cuyo número de créditos total es 9. Por tanto, esta asignatura tiene la tercera parte de los créditos del módulo. Bien, la sesión está siendo grabada y el enlace a la misma lo tenéis disponible en el primer bloque del aula virtual para su visualización cuando deseéis. Asimismo, el documento que tenéis en pantalla y que me sirve de soporte a esta presentación es la guía docente de la asignatura. También tenéis un enlace a la misma en el primer bloque del aula virtual y os recomiendo encarecidamente que os lo descarguéis, pues en dicha guía docente se incluyen las normas y recomendaciones para cursar con éxito la asignatura. El profesor responsable de la misma soy yo, José Ignacio Llorente Olier, y podéis contactar conmigo de la siguiente manera. En primer lugar, a través de los foros que tenéis en el primer bloque del aula virtual, en el aula virtual, perdón. Os vais a la barra de la derecha, en la barra de la derecha hay un bloque y dentro del mismo aparece un hipervínculo hacia foros. Pulsáis en foros y tenéis que dar suscribiros a todos los foros. De esa manera vais a poder ver los mensajes que yo suba semanalmente con las lecciones que hay que estudiar y las actividades que hay que realizar. Insisto que os tenéis que suscribir a los foros. Se recomienda los foros de tutorías de la asignatura como el primer momento de comunicación entre los estudiantes y el profesor, porque el mismo, bueno, pues es un sistema colectivo, es decir, es un extraordinario método para el aprendizaje en grupo, dado que cualquier intervención en dicho foro, sea hecha por un profesor o por un alumno, sea el planteamiento de una pregunta o la resolución de una duda, puede ser vista por todos los demás participantes, con lo cual, ya digo, pues es una muy buena manera de construir aprendizaje en grupo. Asimismo, podéis contactar conmigo a través del sistema de mensajería instantánea del aula virtual y también a través del correo electrónico joseignacio.llorente@udima.es, joseignacio.llorente@udima.es y también a través de las tutorías telefónicas, los viernes de 12 a 13:30 en el teléfono que aquí os aparece, el 91 44 49 20, extensión 49 41. Bien, algunas cuestiones, información básica de la asignatura. El texto de referencia para la misma se titula Planificación Estratégica y Control de Gestión de la editorial CEF del año 2015 y el autor soy yo, José Ignacio Llorente. Los requisitos para poder presentarse al examen que están en vigor para todas las asignaturas son tener aprobado el 75% de los controles y el 50% de las AECs. Este curso consta de una actividad de aprendizaje, una actividad de evaluación continua y 2 controles. Dado el número de pruebas que tiene la asignatura, será necesario tener aprobados los 2 controles y tener aprobada la AEC. La actividad de aprendizaje es de realización voluntaria, pero aporta un 10% de la puntuación de la asignatura, por lo cual os recomiendo que la realicéis también. Asimismo, quien cumpla con estos requisitos durante el periodo lectivo optará a presentarse al examen. El examen final de la asignatura es obligatorio, presencial y eliminatorio. Sin la aprobación del examen, para lo cual hay que sacar un 5, no se puede aprobar la asignatura. Si alguien se presentase al examen sin cumplir estos requisitos, el examen no se le corregiría, lo tendría suspenso y además le correría convocatoria. Entonces, por favor, tened en cuenta que es muy importante, es imprescindible tener éxitos solicitados. Realización y aprobación del 75% de los controles y el 50% de las AECs. Si alguien tuviera alguna duda al respecto, que me pregunte, pero lo quiero aclarar desde el primer día, que si alguien se presenta al examen sin cumplir estos requisitos, el examen no le va a ser corregido. ¿De acuerdo? Bien, en cuanto al tipo del examen, tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria, tendrá 2 partes. La primera, 10 preguntas tipo test, de las cuales solo una es correcta, y estas 10 preguntas pues pesan un 40% de la nota. Cada una de las preguntas vale 0,4 puntos. La segunda parte pondera un 60% de la nota, 6 puntos sobre 10, con un caso práctico que tendrá pues distintos apartados y que vale 6 puntos. Las fechas límites de entrega de las pruebas de evaluación son la actividad de aprendizaje 1, el 17 de noviembre, la actividad de evaluación continua 1 el 1 de diciembre y, por tanto, el primero el 17 de noviembre del 2019, la AEC1 el 1 de diciembre de 2019 y los 2 controles, preguntas tipo test
de las cuales solo una es correcta, con cuatro alternativas de las cuales solo una es correcta, estarán abiertos hasta la finalización del periodo lectivo, el 5/1 del 2020. Sobre los controles, dos consideraciones. La primera, muy importante, los controles tienen cada uno de ellos dos intentos, ¿de acuerdo? El control 1 tiene dos posibles intentos y el control 2, dos posibles intentos. Estos intentos no tienen límite de tiempo. Podéis empezar a hacerlo con el material, se pueden ir guardando preguntas, haciendo preguntas, guardándolas, cerrar la sesión y volver otra vez, y no corre el control hasta que le doy a enviar. Cuando doy a enviar, ya efectivamente, bueno, pues aparecerá una nota y esa es, digamos, la vigente para ese control. De cada uno de los dos intentos, para cada uno de los dos controles, es decir, el primer intento del control 1 y el segundo intento del control 1, quedará reflejado en vuestro expediente la mejor calificación. Si en el primer intento del control 1 saca un 7 y en el segundo intento del control 1 saca un 8, queda reflejado un 8. Para el control 2, si en el primer intento saca un 9 y en el segundo saca un 6, queda reflejado el 9. ¿De acuerdo? Las actividades suspensas en la primera entrega y aprobadas en una segunda entrega, es decir, os daré feedback con las cosas que no estén bien, si alguien, bueno, pues estuviera suspensa, tendría la opción a volver a entregar la EC1 y la A1. Eso sí, lógicamente, pues con menor nota. Retrasos en las actividades, esto no opera para los controles porque los controles están abiertos hasta el 5 de enero, hasta la fecha tope, pues retrasos en la entrega menores de 15 días para la A1 y para la EC1 supondría una penalización de 2 puntos. Retrasos en la entrega superiores a 15 días implicaría una penalización de 4 puntos. Lo máximo que se obtendría es un 6, ¿de acuerdo? La fecha prevista para el examen final presencial se publicará en el aula central de grados y tendréis la opción de elegir entre dos posibles fechas. Una pequeña descripción de la asignatura. El control de gestión como disciplina específica se desarrolló vigorosamente en la segunda mitad del siglo XX en todo el entorno occidental. La creación de valor como eje fundamental de cualquier compañía, unida a la separación entre la propiedad y la gestión en las sociedades de tamaño medio y grande, impulsó a los directivos a escrutar su gestión con el fin de garantizar la rentabilidad exigida tanto de los activos invertidos como para los accionistas. El elevado coste de oportunidad para estos, derivado de las alternativas de inversión cada vez más evidentes dado el impulso tecnológico experimentado en los mercados financieros, pues ha exacerbado la competencia por los recursos de financiación paralelamente a la creciente competencia por la captación de clientes. Todo ello exige que las empresas perfeccionen sus sistemas de información y control. Sobre las competencias de la asignatura, que están acorde con lo aprobado por el Ministerio para nuestra universidad y en concreto para la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales a la que pertenece este máster, pues ya digo, las competencias tanto generales como transversales como específicas y los resultados de aprendizaje, pues en cualquier caso, ya digo, quedan para vuestra lectura. Y yo os diría que pues el objetivo de la asignatura es que seáis capaces de realizar previsiones financieras, diseñar, desarrollar y seleccionar diferentes estrategias económico-financieras para la empresa, como analista discernir e identificar lo que supone una información útil y veraz de la que no lo es, realizar proyecciones de flujos de caja basados en la contabilidad, diseñar y elaborar un cuadro de mando integral financiero, diseñar mapas estratégicos de la empresa sobre la base de las perspectivas de la misma, elaborar, supervisar y analizar el presupuesto de la empresa como herramienta fundamental de la estrategia financiera de la misma y elaborar documentos, informes, propuestas y trabajos que sean esenciales en las decisiones económicas y financieras de una compañía. Con la metodología, solamente diré que la misma está adaptada al modelo de formación continuada y a distancia de la UDIMA, y si quisiera hacer énfasis en alguna cuestión es que por favor la estudiéis diariamente. Es decir, es preferible dedicar un ratito todos los días, media hora, a hacer un ejercicio, a mirar algo de teoría, a ver un vídeo, a no
poder hacer nada hasta, bueno, pues la tarde antes de la entrega de una actividad, o bien pues darte la panzada 2 o 3 días antes del examen. Eso realmente vale para bastante poco. Sé que estudiar es duro, hacerlo a distancia pues es difícil, a pesar de que, bueno, pues la metodología ha mejorado bastante en cuanto a las posibilidades técnicas de medios, y compaginarlo con un trabajo, como muchos de vosotros lo hacéis, pues es más duro todavía. Pero desde luego merece la pena que le dedicáis un ratito a la asignatura todos los días. Aquí ya digo, aparecen, bueno, pues simplemente los efectos de evaluación, las actividades, como he dicho, que hay que realizar. El primer control corresponde a las unidades 1, 2 y 3 y el segundo corresponde a las unidades 4, 5 y 9. La actividad de aprendizaje corresponde a las unidades 1, 2 y 3. La actividad de evaluación continua corresponde a las unidades 4 y 5 y 9. El resto de unidades del libro de texto, que tiene 10 con varios apéndices, no son lectivos. Es decir, la unidad 6, la unidad 7, la unidad 8 y la unidad 10 no entran para el examen. Lógicamente hay que leerlas, hay que estudiarlas, es muy importante, pero no entran para el examen. Y luego, por otra parte, los apéndices, los 6 apéndices que tiene el libro de texto tampoco entran para el examen. Por tanto, las unidades que son lectivas, que hay que estudiar y de las cuales se os va a examinar, es la unidad 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y la 9. Como ya he dicho, en cuanto a dudas y tutorías, pues en el aula virtual existe un foro específico de tutorías al cual os tenéis que suscribir y ya digo que es un muy buen método de aprendizaje colectivo. En cuanto al requerimiento temporal para el estudio, pues el estudio de las unidades debe ocupar en torno a unas 30 unidades. Otras 30 horas sería básicamente la realización de las actividades y controles y finalmente unas 15 horas adicionales para consolidar los conocimientos adquiridos. En cuanto a materiales didácticos, además del libro de texto cuyo autor soy yo, que ya os he comentado y que se ajusta a los contenidos de la asignatura, pues disponéis de una bibliografía voluntaria para quien quiera profundizar, básicamente, bueno, pues sobre control de gestión. Asimismo, en el aula virtual hay bastantes presentaciones, vídeos y hojas de cálculo para complementar el estudio de la asignatura. Lo que viene a continuación en la guía docente, que para vuestra lectura es muy importante, es el cronograma de las actividades didácticas. Yo todas las semanas os voy a enviar un mensaje con la lección que hay que estudiar para esa semana y la actividad a realizar. Bueno, por ejemplo, aquí la unidad 1 es planificación estratégica y control de gestión, desde el 28 del 11 al 3 del 11. Después, el sistema de control de gestión es la unidad 2, desde el 4 del 11 al 10 del 11, y aquí ya tendréis asociada una primera actividad de aprendizaje, cuya fecha de inicio sería el 4 del 11 y la fecha de finalización el 17 del 11. Asociado y sin carácter lectivo, tenéis un apéndice que es el de sistemas de información para el control de gestión. La unidad 3 se estudia desde el 11 del 11 hasta el 17 del 11, está dedicada al proceso presupuestario y a la elaboración del presupuesto y lleva asociado un primer control, ya digo, de preguntas tipo test con 4 posibles soluciones, de las cuales solo una es correcta, correspondiente a las unidades 1, 2 y 3. Fechas desde el 28 del 10 hasta el 5 del 11. En ese mismo periodo hay un apéndice 2 de contabilidad de costes para la toma de decisiones que no es exigible a efectos lectivos. Como ya he dicho, los apéndices no son exigibles a efectos lectivos. Aunque en el máster pues tenéis una asignatura de costes de contabilidad analítica, pues quien quiera profundizar en este tema os recomiendo la lectura del mismo. Después, desde el 18 del 11 al 1 del 12 se estudia el control presupuestario y análisis de desviaciones presupuestarias, que es una de las unidades pues, más importantes del temario, y aquí tendréis que realizar, desde el 18 del 11 al 1 del 12, un caso práctico asociado a estas unidades. La unidad 5, de control de procesos y actividades comerciales, operativas e innovadoras y control de empresas descentralizadas, se estudia desde el 2 del 12 al 8 del 12. Esto conllevaría también un apéndice que no es lectivo de análisis de inversiones, ¿de acuerdo? Luego hay una unidad, la unidad 6 de control de gestión financiera, que no es exigible a efectos lectivos desde el 2 del 12 al 8 del 12. Básicamente, el apéndice de análisis de inversiones y la unidad de control de gestión financiera del libro no son exigibles, pues porque las mismas se estudian en otras asignaturas de este máster. Hay un apéndice muy importante también que es el de realización de previsiones financieras. El mismo es voluntario, no es exigible. Yo, desde luego, os recomiendo que hagáis la práctica incluida en el mismo porque es muy interesante también de cara a vuestro trabajo fin de máster.
La unidad 7 trata de control y gestión del riesgo. La misma no es lectiva. Tendríamos posteriormente una unidad 8, también en esas mismas fechas, de control de recursos humanos, que tampoco es lectiva. Y luego la unidad 9 sí es lectiva, que trata sobre el cuadro de mando y se estudia desde el 9 del 12 al 22 del 12. Lleva asociada una segunda actividad, que es un control de preguntas tipo test correspondiente a las unidades 4 y 5, 9, que como el primer control, como ya dije anteriormente, está abierto durante todo el periodo lectivo, desde el 28 del 10 al 5 del 1. Posteriormente a esa fecha ya no se podrá entregar. Y la unidad 10 y los apéndices posteriores, que no son lectivos, el papel del controller en la organización, el apéndice 5 de Six Sigma y Lean y el apéndice 6, anexo en inglés, de los principales indicadores de control de gestión, que está para vuestra lectura, ya digo, pues se incluyen en esas mismas fechas, pero ya digo, no tienen carácter lectivo. También, ya digo, se recomienda unas 15 horas de estudio para el examen final presencial durante todo el periodo lectivo. Con respecto al sistema de evaluación, bueno, pues la actividad de aprendizaje en este caso pesa un 10%, los dos controles pesan un 10%, la actividad de evaluación continua pesa un 30% y el examen final presencial un 50%. Ya he comentado las características del sistema de evaluación. Simplemente, bueno, pues decir que las entregas tanto de la actividad de evaluación continua como la de aprendizaje será corregida en un periodo de 10 días con posterioridad a la entrega de la misma, y retrasos tanto en la actividad de evaluación continua como en la actividad de aprendizaje conllevarán las penalizaciones que he comentado. Eso sí, se permitirá sin penalización la entrega posteriormente al cierre del buzón, es decir, los buzones se cierran siempre un domingo a las 23:59. Bueno, pues las entregas al día siguiente, esto es el lunes hasta mediodía, hasta las 12, se recibirán y no tendrán penalización. En cuanto al examen final presencial, ya he comentado que es de carácter obligatorio, presencial y eliminatorio. Hay que sacar un 5 para aprobarlo, y los criterios para el examen en la convocatoria del mes de febrero, pues rigen exactamente igual para la convocatoria del mes de septiembre. El sistema de calificaciones de 0 a 4,9 suspenso, de 5 a 6,9 aprobado, de 7 a 8,9 notable y de 9 a 10 sobresaliente. Y, bueno, pues 3 cuestiones adicionales. La primera, la universidad está dotada de un software antiplagio y, bueno, que identifica las coincidencias de los trabajos presentados por los alumnos con trabajos presentados por otros alumnos de esa asignatura, de ese máster, de otros másteres o de otros grados o cursos, tanto de este semestre como de periodos anteriores. Y identifica entregas de cualesquiera otras fuentes en Internet, de cualesquiera otras páginas y sitios. Entonces, básicamente decir, bueno, pues que el plagio supone un suspenso, pero más allá del borrón que eso supone para el expediente académico del alumno, es que quien plagia pues no aprende porque no hace el trabajo, ¿no? Por tanto, tened cuidado al respecto. ¿Esto significa que no puedo tomar información de una fuente externa? Pues por supuesto que sí, claro que lo puedo tomar. ¿Qué tengo que hacer? Citarlo adecuadamente, es decir, entre comillas, después entre paréntesis tengo que poner el autor y el año de la cita y al final la bibliografía. ¿De acuerdo? Entonces, en este sentido, si tenéis cualquier duda, preguntadme, pero por favor, ya digo, no copiéis. En segundo lugar, corrección lingüística. Un departamento financiero, un departamento de control de gestión es un departamento de reporting. Y tan importante como el contenido lo es la corrección lingüística. La ortografía y la sintaxis tienen que ser impecables, no tiene que haber un solo error, porque efectivamente pues un trabajo, por muy bueno que sea, un trabajo que tenga errores de sintaxis o falta de ortografía, desde luego pues disuade a quien lo tiene que leer, sea un profesor, sea un director, sea el responsable de una entidad financiera o sea un accionista. Entonces, por favor, tened mucho cuidado a este respecto. Para sesiones Blackboard Collaborate, bueno, pues las sesiones abiertas, el alumno debe saber que cuando participa en alguna de ellas presta su consentimiento para que dicha sesión sea grabada. No me estoy refiriendo a vídeos ya grabados que podéis visualizar, sino a sesiones que fueran abiertas en las cuales el alumno participa.
participase. Y finalmente, bueno, pues debéis saber que hay una encuesta de satisfacción al cliente que la Unidad Técnica de Calidad de la Universidad os la enviará unas semanas antes de la realización del examen para que evaluéis de forma anónima y voluntaria pues tanto la asignatura, la metodología, el profesorado, los materiales, la coordinación académica, el máster en general y desde luego, bueno, pues a nuestro juicio, pues es muy importante que lo hagáis porque es la manera que tenemos de mejorar. Entonces, bueno, pues el recibir vuestro feedback, tanto cuando es positivo como cuando es negativo, es muy importante para nosotros. De todas maneras, os comento una cosa, no esperéis, si es que tenéis una dificultad, una duda o una queja, bueno, a la realización de la encuesta para solucionarlo. Es decir, planteárselo antes al profesor, a la coordinación académica. También tenéis una institución que es la defensora del estudiante, la defensora del alumno, y desde luego, bueno, pues estamos a vuestro servicio. Somos en calidad de alumnos, os vamos a exigir por ello, en calidad de clientes que sois, pues os tenemos que dar el trato que os merecéis, ¿de acuerdo? Que es el mejor de los posibles. Y bueno, pues finalmente sabed que tenéis aquí para vuestra consulta la matriz de asociación de competencias y actividades formativas, es decir, de todas las competencias que os comenté antes que están en la guía docente, y aquí las tenéis asociadas a las distintas actividades para que veáis cómo se relacionan entre sí. Y por mi parte nada más, desearos mucha suerte, espero que la asignatura os resulte de utilidad, que aprendáis mucho, que os dote de herramientas para vuestra vida profesional y bueno, pues ya digo, os deseo mucha suerte tanto para esta asignatura como para el resto de asignaturas del máster. Contactad conmigo cuantas veces necesitéis a través de los medios que he comentado y bueno, pues sin otro particular doy por finalizada la sesión y os mando un abrazo.